Le damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, como siempre su servidor, José Clemente Lazo, coyunturalmente director del Departamento de Sociología, ya estamos casi a un año de terminar este mandato. Les invitamos como siempre a escuchar Perspectiva Sociológica, análisis de la realidad social panameña, desde por supuesto la perspectiva sociológica, pero también de las ciencias sociales en su conjunto, en el que opinamos directamente sobre todo lo que está ocurriendo en el país. Ya tenemos un año de estar en transmisiones ininterrumpidas y por eso seguimos avanzando en estos análisis. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, Sociología UP, para Facebook, Instagram, YouTube, ya se llama X, ya no se llama TikTok, Twitter y TikTok, Sociología UP. También los invitamos a hacer los comentarios respectivos de lo que vayamos analizando aquí al teléfono 6701-6985, 6701-6985, donde estaremos dando respuestas a sus opiniones con respecto a lo que venimos discutiendo. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical y coordinador general de la Alianza Pueblo Unido. Tenemos un invitado de lujo que nos va a dar detalles precisamente de todo lo que ha sido la lucha y principalmente lo que está ocurriendo con lo que nosotros hemos llamado en este programa la persecución sindical. Buenos días, saludos a los radioescuchas y gracias, profesor, por la invitación. Por supuesto, Eduardo, esta es tu casa, vamos a seguirte invitando porque es importante ponernos al día principalmente en la lucha del movimiento social panameño. Antes de ir avanzando, como siempre, hacemos o destacamos los días importantes que aparecen y que son reconocidos mundialmente, pero parece que pasan desapercibidos por el país cuando son temas que reivindican algunas situaciones de la población en términos de sus derechos como tal. Por ejemplo, hoy 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Sabemos efectivamente la situación de discriminación que todavía existe en Panamá. Mucha gente no lo quiere ver de esta manera, pero en Panamá todavía hay discriminación por etnia y sumado precisamente a la condición de que tienen discriminación con respecto a la mujer. ¿Qué opina, Eduardo? Sí, definitivamente hay días que toman mayor relevancia en este tema de los días internacionales. Sin embargo, un día tan importante como este, definitivamente, como usted plantea, pasan desapercibidos porque tratan de temas sociales de gran interés. Excelente. El día de ayer se celebró el Día Mundial del Autocuidado. Eduardo, usted que más o menos está en el tema principalmente de la participación de la mujer en el movimiento sindical y la situación que tiene que ver precisamente con su relación y sus roles dentro de la familia. Sí, es que el tema del cuidado y del autocuidado es tema clave en este contexto en donde justamente la dinámica que lleva el mundo hace que enfermedades como ocasionadas por el estrés y otro tipo de condición sean cada vez más recurrentes y pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Es fundamental este tema. Muy bien, y el día de hoy también, creo que hoy sí, el Día Mundial de los Abuelos. Una situación importante en términos del análisis del envejecimiento de las poblaciones principalmente y de la condición que muchas personas que están en una situación de ancianidad en este momento están viviendo frente a los núcleos familiares y quizás los abandonos que tienen. ¿Algo que opinar, doctor? Sí, pues estamos ante un contexto en el que definitivamente el cambio demográfico es cada vez más evidente y que obliga a las sociedades a pensarse de una manera incluyente, ¿no? Inclusiva frente a esta realidad. Bien, también queremos destacar que como todos los viernes promovemos el artículo que sale los domingos en la Estrella de Panamá, Pensamiento Social, un conjunto de científicos sociales todos los domingos. Hemos ya más o menos 10 años, Eduardo, está publicando todos los domingos en la Estrella de Panamá algún análisis de algún científico social frente a lo que está ocurriendo en la realidad. El artículo de este domingo está a cargo del profesor Florencio Díaz Pinzón. Se denomina Miedo Social, Desmovilización y la Ley 462 en Panamá. Es una aproximación a lo que se denomina la sociedad del miedo. Y hacemos un comentario, un pequeño extracto del artículo como adelanto, como aperitivo para que puedan buscar el artículo el día domingo en la Estrella de Panamá. Dice el profesor Florencio Díaz: la sociedad del miedo en Panamá es el resultado de una combinación histórica de colonialismo, violencia estatal, dependencia externa y neoliberalismo. Mas no es una estructura inamovible. Para superarla es necesario repolitizar el miedo. Esta frase me encanta, repolitizar el miedo,
comprenderlo como una respuesta legítima ante la injusticia y transformarlo en una herramienta de acción colectiva. Definitivamente ese es uno de los temas que vamos a estar tocando, Eduardo, principalmente por lo que es el balance con respecto a la lucha que se ha dado y los temas vinculados a la persecución sindical. Antes de darle la palabra y entrar en los temas que tenemos para hoy, también nos gusta hablar un poco del tema internacional y hemos sido reiterativos en este programa para decirlo y denunciarlo como tal. Continúa el genocidio en Gaza con la mirada cómplice de muchos gobiernos. Hay algunas excepciones, el gobierno colombiano anunció algunas sanciones a Israel y Francia reconocerá la existencia de un Estado palestino como tal. Y esto es importante recalcarlo y todos los viernes lo recalcamos, sigue el genocidio en Gaza. También en las nacionales, nuestra solidaridad con los docentes suspendidos. Definitivamente estamos claros y preocupados sinceramente, y sí quisiera tu opinión, Eduardo, ayer. Los docentes hicieron una lucha, se soportaron más o menos 2 meses sin salario, los que hicieron la lucha con respecto a la ley 462, y al final, hombre, siento que ellos se sienten solos frente a la lucha como tal, y por supuesto, como dijo el presidente de la República, esto tiene que tener un escarmiento y parece que se los están pasando de la peor forma posible. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, doctor? Bueno, hay una estrategia definitivamente que busca la dispersión del movimiento social, la división, la atomización, y es una estrategia que ha tenido su relativo éxito, y creo que el principal elemento en este sentido es ese sentimiento. Yo apelo en este caso al tema del sentimiento, el sentimiento de soledad, ¿no?, que intentan imponer, o el aislamiento. Creo que la política que el presidente o el gobierno ha desarrollado se ha orientado en eso, en el aislamiento, para que cada colectivo se sienta abandonado. Es definitivamente los docentes están bajo un ataque feroz, con cerca de 700 profesores que están siendo encausados, y con sanciones ya sobre otro grupo importante, pero también hay 7.000 trabajadores bananeros sin empleo en este momento, en el cual hay una incertidumbre sobre si la empresa se fue o no se fue, si está o no está, si va a volver a operar o no va a volver, y con las condiciones, porque la información que tenemos es que hay como intentos de que la empresa se reincorpora a la producción, pero sí se le anula la convención colectiva y se le restringe la participación sindical. Entonces hay una condición allí que todavía está en incertidumbre, y bueno, ni hablar del Suntra con toda la persecución que también tiene sobre ello en cuanto al exilio, los arrestados, las cuentas cerradas, ahora la demanda de anular su personería jurídica, y los pueblos originarios que también resistieron fuertemente, que fueron fuertemente reprimidos. Y si cada uno de los grupos que estaban en la primera línea de acción lo analiza, todos están de una u otra manera golpeados, y todos podríamos estar diciendo, bueno, nos dejaron solos. Pero en realidad lo que corresponde en esta etapa es la recomposición justamente de esa fuerza y de poder evaluar cuáles son los siguientes pasos. Creo que ahí es donde está la fuerza. Excelente. Bueno, Eduardo, lo que te iba a pedir directamente que nos hagas un balance en este momento. Bueno, primero de lo que fue hasta este momento, o lo que es hasta este momento, porque la lucha no ha terminado, lo que es hasta el momento la lucha frente a la ley 462 y lo que se ve, se vislumbra, se percibe hacia adelante con respecto a esto. Bueno, yo creo que es importante que los movimientos sociales, en primera instancia, la academia también, ¿no? Creo que la sociología es una ciencia fundamental en esta etapa para poder arrojar los análisis y visualizar los escenarios próximos. Y luego la sociedad, cómo llegamos a la sociedad y transmitimos este mensaje. El primero es que la lucha no es lineal, es decir, no se puede avanzar indefinidamente sin tener un punto en el que tienes que hacer un repliegue y recomponer. Y yo siento que el movimiento social avanzó en Panamá de manera muy significativa en el 2019 con el tema constitucional, en el 2022 frente al costo de vida, el modelo de explotación que se tendría con los consumidores a través de esto. Se evidenció la existencia de unos oligopolios y del control de la economía
sobre los alimentos, los combustibles y el medicamento. Y luego en el 2023 con el tema minero, como la población se moviliza y logra que la Corte básicamente tenga que fallar en derecho, porque aquí todos sabemos cómo se manipulan los fallos en las instancias jurídicas. Y obviamente que ante estos tres avances del movimiento social, la contraparte también se reorganiza. Se prepara, estudia, evalúa, y en este caso, que se sabía de antemano que venía la reforma a la seguridad social, pues estaba mejor preparado definitivamente. Y obviamente también se había producido un desgaste, porque las movilizaciones del 19, una pandemia de por medio, y luego 2 movilizaciones en años consecutivos, desgastan al movimiento social y lo hace llegar con cierto agotamiento, ¿no? a la lucha. Y por lo tanto, pues ahora tenemos, digamos, enfrentamos una resistencia fuerte. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que se pierde de vista, y es que si hay un debate permanente en la sociedad, en el mundo, no aquí en Panamá, en el mundo, es el tema de la seguridad social. O sea, ningún país en el mundo, ninguno, puede decir, ya nosotros resolvimos el problema de seguridad social y ya no va a haber más nunca una movilización, una huelga, una lucha obrera o de la sociedad por la seguridad social. Ninguno. ¿Verdad? En todos estos países, en donde, por ejemplo, caso Chile, en los años 70, dice, bueno, encontramos la receta mágica, cuentas individuales y de aquí para adelante no va a haber problema con la seguridad social. Pues mira lo que está pasando, todo lo que ocurrió en Chile producto de las consecuencias de ese modelo, lo que pasó en Argentina, que tuvieron que regresar a un modelo medio que mixto, lo que está pasando en Honduras. Es decir, en todos los países donde se ha creído que se llegó a una solución definitiva a la seguridad social, pues no es así, porque luego la gente va a estar reclamando esos derechos, y la seguridad social es un debate permanente en la sociedad, porque trata de la protección de la vida en las condiciones que todos, de una u otra manera y todas, vamos a enfrentar condiciones de vulnerabilidad. Las mujeres, sea como sea, en su gran mayoría van a tener que enfrentar un embarazo, probablemente. Todos podemos estar sujetos a un accidente de trabajo. Todos vamos a llegar a una edad adulta donde vamos a requerir ingresos. Es decir, esto es un debate permanente y esta lucha es apenas un episodio. Y todavía es un ciclo que no está cerrado y que el movimiento sindical y social popular tendrá que reacomodar y ver cómo le da continuidad, cuál etapa viene ahora con este debate de la seguridad social. Excelente. Bueno, mira, eso es uno de los temas que quería conversar, porque el movimiento social, en este caso la Alianza Pueblo Unido, siempre es protagonista en las diferentes luchas que se gozan en el país y que son la punta de lanza, la apertura para que otros grupos se organicen y protesten. Fue el caso de la mina en el 2023. Tocando ese tema, Eduardo, me preocupa mucho el desgaste que has mencionado, ha tenido el movimiento social con respecto a esto, y los otros temas que el país va a enfrentar con este caso, y principalmente celebrando, el presidente Molino celebra la victoria que ha tenido sobre el movimiento social en este momento, por ejemplo con la vuelta al tema de la mina, el tema del reillo, y principalmente también los avances que ha tenido precisamente con el memorando de entendimiento con Estados Unidos. Entonces, el tema que viene directamente es la mina. O sea, ¿cómo enfrentar una situación en la que sabemos, como tú mismo has dicho, y es preocupante, se derrota el tema del contrato minero y se queda de manera clara que la población en su conjunto no reconoce la necesidad de la explotación minera? Pero hoy tenemos actores, además, el presidente ha tratado de indicar con los 4 o 5 gatos que no pagan planilla el hecho de la reapertura de la mina como tal. Sabemos que es una estrategia de la empresa Quantum en diferentes espacios, tratando de ir a poblaciones con la promesa de supuestos empleos, de riqueza, etcétera, para cambiar un poco la opinión con la que, por supuesto, el Departamento de Sociología en esos días hizo una encuesta. Salía el 75% de las personas en contra de la actividad minera y mucho más en contra de ese contrato en su momento. Pero hoy ellos se han reorganizado, como lo has planteado muy bien. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene ahora con esta lucha en la condición en la que se encuentra el movimiento social en este momento? Mira, haciendo un poco desde una perspectiva de la sociología política, por decirlo así,
yo creo que hay un riesgo, o es un riesgo que suele ocurrir mucho, ¿no? En política, incluso en temas de conflictos, de confrontación directa, y es el tema de la ilusión de la victoria absoluta. Es decir, cuando un grupo, sea ejército, sea un grupo político, tiene elementos de fuerza capaces de hacer retroceder o de arrinconar posiblemente a la contraparte, hay un punto en el que se llega a tener una expectativa de la aniquilación absoluta del adversario. Y eso es un error, porque al intentar aniquilar absolutamente al adversario, no le deja otra alternativa que enfrentar ese ataque, porque se convierte en un ataque de sobrevivencia. Entonces yo siento que esta ilusión de la victoria absoluta que tiene el presidente, a pesar de que yo creo que una gran parte de la academia es consciente de las debilidades profundas que tiene, quizás ellos no sean conscientes de ello, o quizás simulen no conocerlo, está empujando a un punto de inflexión grave. Y esto, digamos, ocurre o ha ocurrido en la región, que es lo que el recambio viene en la dirección del famoso péndulo. Es decir, cuando empujas mucho el péndulo a un extremo, luego cuando viene de regreso pasa hacia el otro extremo, ¿no? Entonces es una realidad que nosotros hemos observado. Y en ese sentido, yo creo que los datos lo dicen. El presidente habla de una victoria, yo creo que más se lo escuché al expresidente Martinelli. No estoy tan seguro si el presidente Mulino habla de una victoria absoluta. Obviamente que sí lo demuestra en alguna de sus declaraciones, de sus acciones, pero realmente yo creo que los temas que está poniendo encima de la mesa son temas vitales. O sea, está colocando un avance sobre restricciones de derechos vitales para la población panameña, y eso puede llevar a la población a reaccionar de una manera, digamos, quizá yo creo que el pueblo panameño no necesariamente va a reaccionar de una manera violenta como espera el presidente, porque los golpes que se han tratado de dar, si vienes de una manera de movilizaciones, pues te voy a golpear. Y yo creo que este pueblo es bastante inteligente como para saber hacer su lucha. El hecho de que el presidente salga con su primer año con un 2% de la población que considera que su gestión es buena, es una derrota. Entonces se convierte en una victoria pírrica en términos históricos, porque aun cuando él pueda decir, bueno, no he cambiado la ley, bueno, pero sigue el debate. No hay que olvidar que en abril, justo antes de que empezara la huelga docente, el presidente dijo, este tema está cerrado. Ya no quiero que me hablen más de la 462 porque ya ese tema está cerrado. Pues el tema no está cerrado. Ha habido una confrontación directa, el presidente ha caído su popularidad, el mundo está mirando a Panamá con preocupación, porque aquí la presión internacional juega un rol muy importante. Es decir, que ya la Unión Europea le haya pedido a Panamá alguna explicación sobre lo que está ocurriendo, coloca a los inversores automáticamente. No esperemos que la Unión Europea le vaya a revertir el proceso, el acuerdo de comercial con Panamá. Probablemente eso no ocurra, pero el hecho de que la Unión Europea ya le esté pidiendo información a la gente que invierte en Panamá, automáticamente dice, mira, voy con cuidado porque este país es inestable. Entonces, yo creo que el impacto, los avances que el movimiento social tuvo en esta coyuntura son muy importantes, de pronto no son tan visibles, pero uno que, digamos, tiene un análisis más detallado desde el punto de vista de cómo se movió la coyuntura, sabíamos que a la fuerza no íbamos a superar a una persona que estaba ya con una experiencia represiva, pero el daño político es terrible, y el impacto internacional que está teniendo lo que está pasando en Panamá, pues va a arrojar sus resultados muy pronto. Bueno, hay tres cosas que te quiero preguntar sobre eso. Lo primero, el tema del daño político. Lo que ha mostrado el presidente Mulino es que no le interesa el tema político.
como tal. Además, es un presidente sin bancada, sin partido, pero que está utilizando dos actores muy importantes dentro del país, a los empresarios que lo sostienen precisamente, porque lo ha dicho, soy un gobierno de empresarios, al estamento policial para la represión de cualquier, y al conjunto de instituciones que son utilizadas para reprimir, perseguir a todo el que proteste en este país. Llámese Contraloría General de la República, precisamente el órgano judicial con respecto a la judicialización que se está dando de la protesta y de líderes sindicales. Él tiene eso como tal. Si a él no le importa el tema político, hombre, creo que eso no será mayor consecuencia. Por donde podría molestarle este asunto es por lo segundo, por el tema de la inversión como tal. Y esto nos lleva precisamente a la visita que estuvo aquí de un conjunto de eurodiputados y que se reunió con el movimiento sindical y que ha hecho, por lo menos hasta donde entiendo, ha hablado de sanciones que le esperan a Panamá de no revertir la situación que se encuentra en este momento. Es posible esto porque el presidente Mulino, como un buen manipulador de la opinión pública, ha dicho claramente que este grupo de eurodiputados son una cuestión mínima ya, o sea, en pocas palabras, a ellos allá no le hacen caso, imagínate si le vamos a hacer caso acá, eso es lo que más o menos de ellos, y que ellos están más allá de la izquierda, o sea, que se pasaron hacia la otra izquierda con un elemento fundamental de tratar de descalificar los argumentos, las posiciones que se tienen, principalmente tratando de manipular la opinión pública sobre la base de un elemento ideológico, tratando de descalificarse a través de decir que son más allá de la izquierda. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, mire, en primer lugar hay que entender que la política en términos de gestión del Estado no es un tema de cuestión personal. A mí puede parecerme importante o no que la gente me apoye o no, a nivel individual. Mi personalidad dirá si la gente me detesta, me odia o cree que soy antipático, me tiene sin cuidado. Es una actitud personal. Pero el problema es que en política eso no funciona tan así. Es decir, el hecho de que un presidente tenga el 2% de aprobación como una gestión buena es una deslegitimación del sistema político que lo sostiene, no del partido, porque no tiene partido. Déjame hacer un ajuste a la cifra que estás diciendo. Tú dices 2% de aprobación buena, vamos a decir lo contrario. El 75% de desaprobación. Sí, exacto, porque aquí hay varios rangos, ¿no? Hay mala, regular, mala. Pero de desaprobación es más, pongámoslo proporcionalmente, casi 8 de cada 10 dice que es mala entonces ya ahí no es un problema de Mulino, ya no es un problema del presidente o del señor José Raúl Mulino como individuo. Él no tiene partido político, él no tiene diputados a que responderle, él no tiene un partido que lo controle. Por ejemplo, diga, señor presidente, el partido no va por esta vía, no tiene eso. Entonces, no es un problema de persona, es un problema de que al tener una baja tasa de aprobación popular, lo que crea es una deslegitimación del modelo, del sistema político que lo sostiene. Es decir, el pueblo panameño no cree que el que gobierna debe estar donde está. Entonces, ese no es un problema del presidente Mulino, no es un problema del señor, del individuo llamado José Raúl Mulino, es un problema político del Estado. Entonces, ahí es donde está lo grave del asunto, la deslegitimación de quien gobierna. Y por el otro lado, sobre el poder, su verdadero partido político. Algunos dicen, no, el verdadero partido político del presidente es los gremios empresariales y la Policía Nacional. Así lo dicen. O sea, lo único que lo sostiene son esos dos elementos. Ahora, yo debo decir que yo soy sindicalista y al ser sindicalista tengo necesariamente que conversar con la contraparte patronal, llegar a acuerdos, manejar y gestionar conflictos. Eso es la vida orgánica de un sindicato. Y yo puedo decir que yo estoy completamente seguro de que no todo el sector empresarial está alineado con el presidente Mulino. Por una sencilla razón. Hay una frase famosa de un conde que dijo, cuando veas la sangre en las calles, compra propiedades. Es decir, estamos claros de que alguien en esta coyuntura está obteniendo una ganancia. Alguien se beneficia de este conflicto, pero es una minoría dentro de la minoría empresarial. O sea, entendiendo que los empresarios son minoría en el país,
Pero dentro de esa minoría que ostenta el poder económico y político, hay una minoría que se está beneficiando y hay una mayoría que está siendo perjudicada. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de capital. Está el capital financiero, que creo que son los que mejor se benefician, todo el capital especulativo, el que no tiene arraigo, el que se puede mover para cualquier lado, y incluso el que está muy tecnificado, es decir, las inversiones, las transacciones se mueven todo a través del comercio electrónico, tienen un poco mano de obra, muy poco productivo, no pagan, no genera empleo, no paga impuestos, es decir, es una... Otra cosa es el sector industrial, por ejemplo. El sector industrial necesita establecer maquinaria, desarrollar infraestructura, pagar impuestos, pagarle al municipio. O sea, y esa es la que está recibiendo el impacto de una economía que se estanca, que no tiene vicio de dinamizarse. Entonces, ese sector empresarial, yo estoy convencido de que no le va muy bien este escenario de confrontación. No está siendo beneficiado. Además, es un sector empresarial que ha estado acostumbrado a negociar con los sindicatos. Te doy tanto de salario, te mejoro este bono, y tengo a la gente contenta en la producción. Bueno, relativamente contenta, porque eso no es una relación entre capital y trabajo, siempre va a ser de choque, pero también de consensos y de acuerdos y de pactos para avanzar. Entonces, yo siento que esta parte del sector empresarial no está tan contenta con la forma como se está gestionando en este momento la situación. Ahora, con respecto a lo internacional, yo siento que el presidente, y discrepo con usted, profesor, no es muy buen manipulador. Quizás tenga un equipo de gente que sí lo es, pero él como sí, yo siento que no manipula, que cada vez que habla, espontáneo. Sí, cada vez que habla lo que genera es reacción en contra. Okay. Entonces, digamos, hay un equipo que sí le arma las cosas, ¿no? Usted diga esto por acá, pero me parece que él en sí no es tan popular como a otros que son, como por ejemplo Milei. Milei, uno escucha las barbaridades que dice y de pronto el presidente acá quiere ser como Milei, pero resulta que Milei, con todas las barbaridades que ha hecho en Argentina, sigue teniendo un alto grado de popularidad. Y podemos poner otro ejemplo, Bukele ha hecho cosas bárbaras, ha violado derechos humanos, ha encarcelado a gente sin el debido proceso, es decir, ha hecho cosas terribles, pero tiene un alto grado de popularidad. El problema del presidente Bolivia es que ha tratado de copiar a Milei y a Bukele, pero su popularidad se fue al piso. Entonces, ahí está, no tiene credibilidad. Además, muchas de las cosas que dice no se la cree, y algunos de sus ministros más públicos, más visibles, más mediáticos, tienen la misma cuestión. O sea, y es porque la estrategia de yo lo comentaba con un sindicalista argentino en estos días que están acá en Panamá. Decía, lo que pasa es que esta mentira que se utiliza a veces, uno piensa que es ignorancia, en realidad es la mentira como estrategia política. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, en un país como Panamá, la mentira tiene muy, muy corta duración. Yo escuchaba, por ejemplo, la ministra de Trabajo decir, lo que pasa es que el Suntra no puede decir que ellos van a negociar la convención colectiva porque eso depende de si CAPAC acepte. Eso es falso. Cuando un sindicato presenta una convención colectiva a una empresa, la empresa no puede tener no tiene opción a decir, yo no quiero negociar. No, está obligada, porque la legislación laboral contempla la obligatoriedad de la negociación colectiva. Puede tratar de decir, no, este sindicato no quiere los afiliados, puede hacer lo que quiera, pero lo que no puede decir es no. Entonces, en ese sentido, pues son cosas que se aseguran. Una cosa importante, por ejemplo, yo recuerdo, este video se hizo viral, yo automáticamente le pedí la información a un economista. Cuando se da la confrontación, cuando se da la participación de la ministra en la Asamblea Nacional, hace poco, durante la coyuntura, ella dice, lo que pasa es que el empleo que se generó durante el periodo pasado se debía a las botellas, a los nombramientos del sector público. Y yo le pregunto al economista, verifique los niveles de empleabilidad durante la gestión pasada. Y eran 3 veces. Es decir, por cada un empleo que generaba el sector público, habían 3 que generaba el sector privado. Entonces, ¿cómo se puede asegurar públicamente ante el Parlamento que la mayoría del empleo era empleo público cuando las estadísticas que el INEC publica
dice exactamente lo contrario. Bueno, pero ahí... Pero para ir a lo internacional, disculpe que me salí del tema. Ajá. Miren, o sea, cuando... Vamos a una pausa y dame un sí. segundo. Vamos a una pausa en un minuto y estamos regresando. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando el tema sindical, principalmente con Eduardo Gil, que es secretario general de Convergencia Sindical y ahora es el coordinador general de la Alianza Pueblo Unido. Tenemos precisamente a la persona idónea para hablar sobre estos temas en la mañana del día de hoy. Eduardo, hablábamos del tema de lo internacional. Cuéntame. Sí, bueno, yo creo que una de las grandes cosas que ha permitido estos conflictos de este último lustro ha sido justamente que ha permitido un poco más avanzar hacia que una sociedad se politice, es decir, se eduque políticamente. Y estas declaraciones del presidente sobre que la eurodiputada que nos visitó es de más allá de la izquierda, como un esfuerzo descalificativo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que reconoce que en el máximo organismo parlamentario de la Unión Europea existe la representación de la izquierda y de la extrema izquierda, que es lo que él quiere decir. Es decir, suponiendo que la diputada esta, que no lo es de la extrema izquierda, es una sí de la izquierda, pero la izquierda tiene derecho a participar en un parlamento de la Unión Europea, como tiene derecho a participar en cada uno de los parlamentos de los países de la Unión. Lo digo ¿por qué? Porque acá se vende como que la izquierda va a acabar con el país. En Europa perfectamente hay partidos de izquierda, gobiernan partidos de izquierda, en el caso de España hay una coalición de izquierda gobernando. Es decir, la Unión Europea y los países de la Unión es un territorio en disputa político-ideológica, y el hecho de que la izquierda gane electoralmente, tenga un parlamento mayoritario o tenga la gestión de un país no quiere decir automáticamente que lo va a destruir, al contrario, son el tipo de políticas que va a impulsar un gobierno de izquierda. Entonces creo que lo primero que habría que reflexionar es si el presidente es consciente de que ser comunista, ser socialista, no tiene ningún pecado en el escenario internacional, como por ejemplo en la Unión Europea. Hay partido comunista, hay partido socialista, hay partido ambientalista, hay partido de la diversidad. Es decir, es parte de la democracia que lamentablemente no está dentro de la visión de nuestro país. Sí, pero una cosa que la derecha extrema no reconoce. Sí, pero también la extrema derecha ya tiene partido y tiene parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Lo otro es lo que planteaba anteriormente, no reconocer lo que puede incidir un diputado, por minoría que él considere que sea, un diputado de la orientación de izquierda dentro del Parlamento Europeo puede tomar la Carta Social Europea, plantear una reclamación en función de las afectaciones a los derechos humanos, y la Unión Europea está obligada a revisar si efectivamente, con fundamento en el derecho internacional, en el derecho de la Unión, se tienen que tomar medidas contra este país, y ya lo hizo. Puede que hubiera sido una sola diputada, según lo que considera el presidente, pero ya lo hizo. Ya logró que la Unión Europea enviara un cuestionario a Panamá y pidiera explicación sobre el respeto de los derechos humanos, de los derechos laborales, específicamente con la situación del Zulia. Es decir, aunque sea una golondrina, como dice el dicho, ¿no? Una golondrina no hace verano, pero lo anuncia. Entonces, justamente, ya estamos viendo los resultados. Y en la medida en que se siga avanzando en la dirección de reprimir la libertad sindical, van a haber más fundamentos. Sobre la reunión con la ministra, bueno, es una delegación internacional de diferentes sindicatos, estuvieron presentes aquí cerca de 15 países, una delegación de más de 40 dirigentes, de los 8 sindicatos globales, entre ellos la ICM, que es la industria de la construcción de la madera, y una vez esa delegación fue a visitar a la ministra. ¿Qué ocurrió? Pues la ministra llamó a otro sindicato, una cosa que diplomáticamente es incorrecta, porque si una delegación internacional pide reunirse con la ministra, es con la ministra, no con sus sindicatos aliados. Asumo que esto era una estrategia política de ellos de decir que, bueno, es un 3-1 de un montón que tenemos. Sí, pero eso puede decirlo la ministra. Pero al momento de que llevas
esos dirigentes que no están invitados a la reunión, porque la invitación es a conversar con la titular del ministerio, yo creo que primero fue un error político, porque ¿qué demuestra eso a la delegación internacional? Reafirma los argumentos del Suntra. Claro. Es decir, la ministra está aliando o está creando sindicatos paralelos para justamente interceder en la libertad sindical, cosa que protege el convenio 87. El convenio 87 dice que los sindicatos deben organizarse libremente, sin la intervención del Ejecutivo y sin la intervención de los patrones. Por eso recientemente yo escuchaba las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Comercio hablando sobre el Suntra. Digo, esto no ayuda, esto no ayuda al gobierno. Esto lo que aporta es evidencia de que hay una estrategia patronal y gubernamental contra un sindicato, porque yo no sé si el señor Arias lo sabe, quizás no, porque él es de la Cámara de Comercio, pero bueno, como empresario debe saber que la libertad sindical implica que el sindicato es libre, los trabajadores son los únicos que tienen derecho a opinar si lo que el sindicato está haciendo está bien o está mal. No, ni la patronal se puede meter con lo que hace el sindicato, ni el gobierno, porque eso es parte de la libertad sindical. Incluso, y lo digo que esto lo debe saber como empresario, porque la primera cosa que ponen en una convención colectiva los empresarios es: el sindicato reconoce que corresponde a la empresa la libre administración de su empresa. Es una cuestión de principio. Claro. Yo soy el dueño de la empresa y yo tengo libre administración, salvo las limitantes que me ponga este convenio y el código. Eso es una cláusula de reconocimiento de las partes. Pero texto seguido dice: y la empresa reconoce que corresponde a los trabajadores organizar sus sindicatos, y punto. O sea, es un reconocimiento. Yo te reconozco tu derecho, tú me reconoces el mío, y punto. Pero que el presidente de la Cámara de Comercio, aclaro, porque no es la CAPAC, el presidente de la Cámara de Comercio interfiriera a opinar sobre un sindicato que no es de su sector, además, es una clara interferencia y una violación al convenio 87 del señor Arias, como también lo es de la ministra, que además lo hace públicamente ante una delegación internacional. Yo creo que esto fue un error quizás emocional, y quizás un poco por desconocimiento. Lo que sí creo que fue un error de los grandes es para los dirigentes que fueron. Yo creo que por más que todos sepamos que hay una colaboración de algunas organizaciones con el gobierno, haberse presentado o haberse prestado para hacer eso, me parece que eso pasa cualquier límite. No le encuentro una explicación. Y además dirigentes con mucha experiencia, además, no eran cualquier recién aparecido que no conocían. Estos señores lamentablemente hicieron un papel muy ridículo a nivel internacional. Okay, qué lástima por ese lado. Cambiando o moviéndonos un poco en el tema, porque estamos hablando de la persecución en el tema del Suntra principalmente, y lo que ha sido la persecución de los dirigentes, Genaro López, Saúl Méndez, Caballero. Hoy tenemos la noticia de que Saúl Méndez sale de Bolivia y hay una especulación que iría a Venezuela. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué podrías aportarnos, Eduardo? Bueno, los compañeros del Suntra son parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Ellos han estado compartiendo toda la información que es prudente manejar en este contexto. Esa hacia dónde fue, no lo han hecho, y nosotros hemos respetado la discrecionalidad de la información y sus razones tiene. Sin embargo, sí es importante aclarar que estamos como en kinder en política internacional. Yo no sé si el ministro de Relaciones Exteriores tuviera una carrera en el tema de... No lo conozco realmente, pero no entender la condición de Saúl Méndez, que ni siquiera ha sido procesado, eso es importante, para decir que le van a montar una persecución internacional. O sea, son cuestiones que jurídicamente son improcedentes. Yo creo que es más bien propaganda que otra cosa. Sí, porque en alguna medida, en este caso, con el tema del asilo en Bolivia, los medios de comunicación tradicionales y algunos actores hicieron énfasis principalmente en igualar la condición de Ricardo Martinelli con la condición de Saúl Méndez, cuando son dos situaciones y contextos totalmente distintos.
Ricardo Martinelli fue procesado, condenado con su condena en firme y él escapó y se metió en una embajada. Exacto. La condición de Saúl Méndez es precisamente en una coyuntura política de lucha en el que se ha establecido la persecución como tal y lo que hizo fue asilarse políticamente. Entonces son dos condiciones diferentes que han tratado en alguna medida de equilibrar igual. Es más, han hecho más énfasis en Saúl y nos hemos olvidado del otro como tal. Sí, bueno, hay dentro del derecho, no es mi campo, pero bueno, uno siempre tiene cercanía con los abogados que lo aconsejan en esto. En campo de derecho existe una marcada diferencia entre una persecución política y un real, no declarada, una persecución real, y entre los delitos, digamos, más, los delitos comunes o los delitos que realmente son crímenes contra el Estado, por ejemplo. En el caso del presidente Martinelli fue investigado, tuvo derecho a su legítima defensa, dilató además poderes de ese juicio, que se respetaron todo su proceso y toda su garantía, y finalmente fue condenado. Yo creo que la cantidad de recursos que presentaron los abogados de Martinelli como para decir que no se le dieron las garantías es una cosa. Y luego fue condenado, y ya una vez condenado, no por cuestiones políticas, fue condenado por situaciones de corrupción, que incluso está en juicio si realmente cabía en el caso de Martinelli un asilo o no. Es distinto a lo de Saúl. Yo creo que las declaraciones del presidente Mulino son el mejor argumento para Saúl. Es decir, desde que el presidente dice: los voy a reducir a la mínima expresión, los voy a meter preso porque son unos maleantes que no son... La mafia, dice. Desde el momento en el que el presidente, sin ningún proceso previo, sin ningún juicio, y antes de que se abriera la investigación, anunciara la sentencia violando la presunción de inocencia, es la mayor evidencia que tiene Saúl de que está ante una persecución, porque el presidente prometió encarcelarlo. Entonces, obviamente que son condiciones completamente distintas, muy distintas, y también justifica las razones por las cuales Saúl, a diferencia de otros compañeros, tiene que salir al exilio. Así porque no hay garantía, y ya se demostró con Jaime. Jaime sigue detenido por un juicio completamente amañado. Genaro sigue con una cuestión, y eso porque ya no queda otra forma de mantenerlo detenido sin continuar profundizando en la violación de los derechos humanos. Y obviamente está más que evidente que a Saúl no le iban a respetar sus garantías, y que además era evidente que el riesgo era real, es decir, la vida de Saúl corre peligro en Panamá. Entonces, bajo esas circunstancias, no, corre peligro en cualquier parte, pero digamos, en este caso, bajo el poder del Estado, directamente en el país, es una situación clara de persecución política que amerita un asilo y una protección internacional. Ahora, sobre ese tema y lo que hemos comentado en la mañana de hoy, hay muchos comentarios que la ministra de Trabajo ha hecho principalmente en redes sociales. Hoy prácticamente la ministra condena, más pone a Saúl Méndez en una situación ya precisamente como condenado, que ha faltado a la ley, en sus comentarios precisamente en las redes sociales. También ha hecho mucho uso, y principalmente los representantes del Ministerio de Trabajo, en tanto que ha acusado al sindicato, principalmente Sustra, de desestabilización, de golpe de Estado político que no responde a los intereses principalmente de los trabajadores como tal. Pareciera que el gobierno entiende al sindicato fuera del contexto de la política nacional y principalmente de la política que afecta a los trabajadores, caja de seguro social, política de empleo, etc. ¿Qué hacemos con la ministra en este caso? Una ministra bastante agresiva, me parece, a diferencia de otros ministros de trabajo. Dicen por ahí que no hay mejor estaca que la que sale del mismo palo. La ministra dijo en alguna ocasión que es hija de obrero, y probablemente muchas de las condiciones de los obreros, especialmente de la actividad del padre de la ministra en sus inicios, no cuando sale de ser obrero,
fueron mejorados significativamente gracias a la labor del Sultra. Eso es innegable. Cuando se dice, por ejemplo, lo referente a la anulación de la personería jurídica o la disolución del Sultra, yo revisaba el código y el primer numeral de este artículo 393 dice que la ministra de efecto puede solicitar o el ministro de turno si el sindicato se aparta permanentemente de los fines que establece el código. Y los fines que establece el código están redactados en el artículo 357 del código, son 12 puntos. Y cuando uno ve y lee cada uno de esos 12 puntos, negociación colectiva, salud laboral, formación profesional, creación de cooperativa, cuando uno analiza esos 12 puntos, a todos les tiene que poner gancho con destacado por el Sultra. Es decir, es el sindicato nacional que mejor ha cumplido los 12 fines que establece el Código de Trabajo. O sea, no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar con la ministra? Yo le decía a un dirigente argentino, justamente este que te comentaba, me decía, mira, y lo que pasa es que hay una ilusión de permanencia en el poder cuando la gente cree tener el poder absoluto. Y cuando los años de dictadura que nosotros vivimos en Argentina, los generales creían que eran omnipotentes, absolutos, y que ese poder iba a durar toda la vida. Pero eso es una ilusión que se acaba y hoy están encarcelados. Los principales jefes militares de las juntas militares en Argentina están encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Entonces esta coyuntura va a cambiar. Este poder no es permanente para el gobierno. Y en algún momento cuando esta coyuntura cambie, van a enfrentar también la justicia quizás en un contexto totalmente favorable. Van a ser ellos los que van a decir nuevamente que están siendo perseguidos políticos. José Raúl Mulino, como Martinelli, decían que eran perseguidos políticos, pero yo nunca escuché a Varela decir los voy a meter presos porque son estos. Nunca escuché al presidente Varela decir eso, como lo está diciendo él. Claro. Entonces, son cosas que, digamos, va a pasar y la coyuntura va a cambiar y el escenario va a ser distinto. Y yo creo que es importante que los jefes de policía, los ministros, entiendan que ellos no van a ser permanentes. Podrán buscar formas para mantenerse en el poder, pero en algún momento la coyuntura cambia. Y van entonces a quedar del otro lado. Y necesitarían un Estado de Derecho garantista, no manipulable al poder de turno. Entonces, creo que la ministra debería andar con mucho cuidado en cómo actúa en función del derecho, porque ella es abogada. No laboralista, y es evidente, porque es evidente que desconoce mucho el Código de Trabajo, pero, digamos, como abogada debe saber que tiene límites. Mira, un ejemplo claro, se ratificó la sentencia contra Alma Cortés por el uso indebido del seguro educativo. Alma Cortés, y quiero aclarar esto porque probablemente va a venir nuevamente, ¿no? Alma Cortés procesó a los 9 secretarios generales de las centrales sindicales del país para meterlos presos supuestamente por malos usos de los recursos del seguro educativo. Y resulta que nunca se pudo probar. Ese expediente se mantuvo 10 años abierto, tratando de encontrar elementos probatorios para decir que se cometió falta. Pero ¿sabe quién sí tiene una condena por mal uso de los recursos del IPEL? La ministra Alma Cortés. Entonces, actualmente la ministra Jacqueline está haciendo exactamente lo mismo que Alma. O sea, está tratando de meter preso a los dirigentes, haciendo auditoría para tratar de crear pruebas, expedientes. De hecho, dijo ya que va. Pero ella está actuando ilegalmente en la distribución, está reteniendo ilegalmente los recursos, está entregando recursos o está utilizando recursos, según lo que nosotros vemos, sin haberse aprobado el presupuesto del IPEL, por ejemplo, del año 2025. Es decir, llevamos más de 7 meses y el presupuesto del IPEL del 2025 no ha sido aprobado, porque no se ha convocado a la Comisión de Educación Sindical, en la cual el rector es parte, el rector de la Universidad de Panamá. Entonces, digamos, eso creo que va a haber una coyuntura distinta y la ministra debe no ella, todos deben mirarse en ese espejo, ¿no? De retrospectiva. Oye, me queda agradecerte, Eduardo. Vamos a estar invitándote principalmente porque hay muchísima información que discutir, principalmente en la coyuntura nacional. Te agradecemos mucho
la Gracias. presencia. Se nos ha acabado el tiempo una vez más de Perspectiva Sociológica. Estamos muy contentos. Le damos las gracias a todos que han participado y despedimos a nuestros miles y miles de oyentes que sigan sintonizando todos los viernes de 9 a 10 de la mañana este programa que debate temas desde el punto de vista sociológico y con un alto nivel de conocimiento científico. Saludos, nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Buena.